Bueno, este es un curso de electromagnetismo, donde se desarrollarán los temas de carga eléctrica y estructura de la materia, campo eléctrico, ley de Gauss, entre otros, hasta llegar a lo que vendría siendo la inductancia. El día de hoy veremos la carga eléctrica y la estructura de la materia. Para empezar, ¿qué se entiende por materia? La materia puede definirse como cualquier cuerpo que ocupa un lugar en el espacio y tiene peso, o ya sea, tiene masa, ¿verdad? Algunos ejemplos podrían ser la madera, el agua, el metal, el aire, o por no ir tan lejos, lo que hay alrededor nuestro que ocupa un volumen o un espacio y pues obviamente tiene volumen. Podría ser el lápiz, borrador, tijera, etcétera. Entre, entre la materia pues podemos tener lo que vendría siendo un globo, que también es materia. Y si nosotros le hacemos un gran zoom, pues podemos encontrar que la materia viene dada por moléculas, que estas moléculas vienen dadas por átomos, donde los átomos en esta imagen vienen representados por estas esferas de color amarillo o anaranjado. Entonces, estos átomos a su vez pues tienen partes secundarias que vendría siendo el núcleo y las órbitas, donde el núcleo se entiende como el centro del átomo, mientras que las órbitas son como guías para algunas partículas subatómicas, específicamente del electrón, donde el electrón se ubica en estas órbitas con una carga negativa, mientras que en el núcleo se encuentran el neutrón y el protón, donde el protón tiene una carga positiva. Pero ¿qué entendemos por carga eléctrica? Entendemos que es una propiedad física, o sea, es una propiedad como la masa, ¿sí? Como la masa de un objeto. Entonces, para esta partícula, una propiedad es la carga, ¿sí? Es una propiedad física de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión, entre ellas a través de campos electromagnéticos, y nos permite saber el grado de electrificación de un cuerpo. Entonces, con lo que nos tenemos que llevar de acá es que el electrón negativamente está cargado, el protón positivamente cargado, el neutrón no tiene carga, ¿sí? Y estas cargas se manifiestan por medio de fuerzas de atracción y repulsión. Entonces, la primera ley de la electrostática, o también usualmente llamada la cualitativa, nos dice que es la responsable de los fenómenos eléctricos. Nos dice que cuando son cargas del mismo signo, se repelen. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos este espacio con dos cargas eléctricas con signo negativo, o sea, en estas cargas podemos denominarlas como electrones. Estas nos dicen que se repelen porque tienen igual signo, ¿sí? Y esto sucede, se repelen. O ya sea que tengamos otras dos cargas en otro espacio del mismo signo, o sea, positivas, o también llamadas protones, que nos dice que si son de igual signo, se repelen. También la primera ley nos dice que cargas de diferente signo se atraen. O sea, ahora en vez de tener dos cargas del mismo signo, tenemos dos cargas de diferente signo. O también un protón del lado izquierdo y un electrón del lado derecho. Nos dice que se atraen. ¿Listo? Esto sucede. Sabemos que la unidad de medida de la carga de eléctrica es el coulomb, representado con la letra C. La carga eléctrica del electrón y protón tienen el mismo valor, o sea, la misma magnitud, pero con signos opuestos. ¿A qué me refiero con esto? El electrón, signo negativo. El electrón tiene una carga de menos 1.6022 por 10 a la menos 19 coulomb, mientras que la masa del electrón tiene una masa de 9.1094 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ahora, del protón, signo positivo, tiene una carga eléctrica positiva de 1.6022 por 10 a la menos 19 coulombs, y esta masa que está acá, y la del neutrón, que tiene una carga igual a 0. ¿Cómo se origina la electricidad? Se origina por el movimiento de electrones libres de un átomo a otro, ¿sí? Esto que está subrayado, el movimiento de electrones. Ya sabemos que son electrones cargados negativamente. Pero
dice acá el movimiento de electrones libres. ¿Qué son los electrones libres? Son los electrones que se encuentran en la órbita más lejana del núcleo. Pueden salirse de sus órbitas. O sea, tenemos este diagrama de acá con dos átomos, sus núcleos y sus órbitas respectivamente. Entonces, agarraremos un electrón del átomo izquierdo de la última o la órbita más alejada del núcleo, que vendría siendo esta de acá. Entonces nos dice que la electricidad se origina por el movimiento de electrones libres de un átomo a otro. O sea que este electrón de la órbita más lejana del núcleo se moverá hacia el otro átomo. Se moverá hacia el otro átomo y esto genera una electrización. Entonces, ¿qué es la electrización? Es el efecto de ganar o perder cargas eléctricas, normalmente electrones producidas por un choque de partículas subatómicas. O sea, es el efecto de ganar o perder. O sea que el átomo que está del lado izquierdo ganó o perdió. Perdió. ¿Por qué? Porque le cedió un electrón al átomo del lado derecho. ¿Sí? Bueno, ahora recordando. Para cargar un cuerpo son los electrones únicamente que se moverán para determinar su carga, ¿sí? Entonces, ¿qué significa cuando se dice que algo está cargado o electrizado? Recordar, electrizado es el efecto de ganar o perder cargas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando se dice que algo está cargado negativamente, quiere decir que ganó electrones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos una barra y en esta barra pues podemos observar que hay electrones y hay protones. En este caso, ¿cuántos electrones hay? Hay 10 electrones y hay 5 protones. Los electrones son con signo negativo y protones positivo. O sea que como hay un exceso de electrones, ganó electrones y quiere decir que está cargado negativamente. Ahora, cuando se dice que está cargado positivamente, quiere decir que hay más protones que electrones. Y eso quiere decir que perdió electrones, ¿sí? Acá el único que encargado de estos fenómenos son los electrones, los protones no. Entonces, cuando un cuerpo no está cargado, se dice que es un cuerpo neutro. Por naturaleza, pues los átomos de una sustancia cualquiera generalmente contienen un número igual de protones y electrones. Por ejemplo, un globo, ¿sí, verdad? Un globo, pues en su estado neutro podemos encontrar que tiene iguales cargas, la misma cantidad de electrones que protones. O sea, esto, por ejemplo, 3 electrones, 3 protones. Esto nos quiere decir que la materia no representa efectos eléctricos, ¿sí? Media vez haya una misma cantidad de protones y electrones. Ahora, con lo que vendría siendo la electrización, que ya vimos que es el efecto de ganar o perder, ¿cómo se da o cómo se hace eso para hacer que algo pierda o gane electrones? ¿Sí? Las formas de electrizar un cuerpo pueden ser por frotamiento, que por frotamiento nos dice que el cuerpo menos conductor adquiere electrones, quedando cargado de forma negativa, y el que libera electrones queda cargado de forma positiva. En este caso tenemos dos cuerpos neutros. Neutros tienen la misma cantidad de electrones que protones. Del lado izquierdo un globo y del lado derecho el cabello de una niña. Si estos dos cuerpos se frotan entre ellos, uno quedará cargado positivamente y el otro negativamente. El que queda negativamente es el que es menos conductor, ¿sí? Y el otro, pues es el más conductor, queda positivamente. Esto también se puede hacer con una varilla y con lana al momento de frotar. También encontramos lo que vendría siendo la electrización por contacto. Nos dice que un cuerpo neutro se pone en contacto con otro cuerpo cargado eléctricamente. Este puede transmitirle sus propiedades eléctricas. ¿Qué quiere decir? Del lado izquierdo tenemos una barra cargada que
negativamente, mientras que del lado derecho tenemos una esfera neutra, o sea, no está cargada. Quiere decir que si se ponen en contacto, ¿sí?, los protones atraen a los electrones. Estos prácticamente se eliminan, por decirlo así, entre ellos, porque son cargas opuestas, se atraen, como vimos en la primera ley cualitativa. Entonces, ¿qué pasa ahora si se alejan? ¿Sí? Cuando se aleja, quiere decir que los electrones que la barra le cedió a la esfera ya no regresan, pero la barra sigue cargada eléctricamente negativa y la esfera ahora, antes que era neutra, ahora queda cargada eléctricamente negativa. Ahora, la electrización por inducción nos dice que un cuerpo electrizado se acerca sin tocarlo a uno neutro, reordenando sus cargas eléctricas. Del lado izquierdo tenemos una barra cargada negativamente y del lado derecho un conductor neutro. ¿Qué pasa si los acercamos? ¿Sí? Si los acercamos, si ustedes se dan cuenta, hay un reordenamiento de los protones y electrones en el conductor neutro. ¿Por qué sucede esto? Porque la barra que está cargada negativamente tiene electrones, o sea, atrae a los protones y los protones se ven atraídos por los electrones. Entonces, si no hay contacto, únicamente hay una atracción. Eso es únicamente acercamiento. Ahora, ¿qué pasa si los alejamos? Siguen atrayéndose entre ellos. ¿Por qué? Porque existió un reordenamiento. Ahora, para entender esto de la electrización, tenemos que tener en cuenta que existen materiales que facilitan el traslado o el transporte de los electrones y hay otros materiales que dificultan este traslado de electrones. Esto pues son los materiales, entonces tenemos esta definición. Materiales que conducen la electricidad se les conoce como conductores. Aquellos materiales que no conducen electricidad son conocidos como aislantes. Entonces, en los conductores, pues tenemos algunos ejemplos como el aluminio, el metal, el bronce, el oro. Son materiales conductores que facilitan el paso de la corriente o bien también el paso de los electrones. Mientras que los aislantes es todo lo contrario, dificultan este paso. Por ejemplo, la madera, el vidrio, el plástico, la lana. Entonces prácticamente este sería el video.